Hablando sobre la importancia de adquirir convicciones firmes en tiempos extraños. Y es como una búsqueda. Dios está buscando. Hay eventos mundiales, acontecimientos sucediendo. Afganistán está en plena guerra. El día de ayer, las tropas del un movimiento guerrillero, se me fue el nombre en este momento, tomaron la capital, Al-Qaeda, ¿no? Ya tomaron la capital, el presidente tuvo que salir huyendo, y es un movimiento extremista, ¿no? Lo primero que ellos hicieron, soltaron a una cantidad de presos que habían ahí de otros movimientos guerrilleros como ISIS. ¿Se acuerdan del ISIS de las Torres Gemelas? Bueno, algunos de ustedes son jóvenes, ¿no? Ya. Eh, entonces hay un caos, y solo lo pongo como ejemplo, hay un caos mundial. Hace unos años atrás de China salieron todos los misioneros, ya prácticamente expulsados. Estas cosas no las sabe mucho la gente, ¿no? Yo las he compartido en la íntima. Y ahora también de Afganistán hay varios creyentes que están saliendo, ¿no? Pues obviamente posterior a esto viene toda una persecución. Y yo, como que te inquieta el espíritu, te inquieta el corazón cuando uno está sentado dando una charla en un lugar como este, ¿no? Y estamos cómodos, estamos re bien nosotros acá, mientras en varias partes del mundo hay como una, hay como una dirección espiritual maligna, no orquestada, que se están produciendo muchas cosas extrañas, son verdaderamente extrañas, no dejan de ser peligrosas, ya, y se necesita personas que tengan convicciones firmes, ¿no? Nosotros citamos segunda de Timoteo, capítulo 4 versículos 3 y 4 que decía, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿no? Eso es 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4. Fue el primer pasaje que citamos dentro de esta serie de enseñanzas, ¿no? Y hemos visto, cierto, cómo estas palabras que están siendo escritas por el apóstol Pablo se están cumpliendo y se han cumplido a través de toda la historia. No quiero ponerme melodramático ni apocalíptico, porque no soy de esa tendencia, pero que de pronto me da una sensación de miedo y tiempo final y séptima trompeta, no puedo negarlo. Ya no puedo negar que me da la sensación de séptima trompeta también. Quizá usted no, ya, pero hay mucha distracción y la gente está pero muy, muy distraída. Estamos muy distraídos y se están orquestando cosas a nivel mundial. Ya estamos hablando de 4 puntos a la luz de este pasaje. O sea, estamos hablando sobre, en primer lugar, tocamos por un par de días sufrir la sana doctrina, ¿cierto? Y hablamos del sufrimiento, nos metimos allí, pero de una especie de sufrimiento de defensa de la verdad o de vivir la verdad, no tanto de, que te vayas a Afganistán y que te corte la cabeza, no, sino que realmente vivir la verdad ya es un mensaje. En segundo lugar, hablamos sobre las falsas enseñanzas, ¿no? Ya falsas creencias, falsas ideologías. Y lo vimos no desde el punto de vista tanto religioso, sino que también lo vimos, cierto, desde el punto de vista social, cultural, ¿no? Ustedes seguramente tienen sus apuntes. Y en tercer lugar, y lo último que estábamos viendo la semana pasada, tiene que ver con los falsos maestros, ¿no? Los falsos maestros, ¿cierto? Que dijimos que la maldad era una expresión visible, ¿cierto? Ya muy visible en el comportamiento de las personas, ya en el comportamiento de hombres, hombres obstinados para creer la mentira.
Eso fue como lo último que nosotros tocamos, ¿no? Y hablamos de dos pasajes, citamos 2 Pedro 2:1 y citamos Judas, capítulo 1, versículo 4, que es solo un capítulo que habla específicamente, ¿cierto?, de los falsos profetas y de los falsos maestros. Tanto 2 Pedro capítulo 2 como Judas capítulo 1 hacen como un sinónimo, o sea, es como ya ponen en igualdad de condición al falso maestro con los falsos profetas, y de esto hablamos bastante la semana pasada. Pero de estos dos versículos también hablamos de 4 características y que dijimos que no serían punto 1, punto 2 para no confundirnos, sino que serían A, B, C, D. ¿Se acuerdan? Ya, de estas 4 características hablamos sobre los falsos maestros. Citamos Santiago capítulo 3, versículo 1. Y luego hablamos, como el punto B, de herejías destructoras. Eso fue lo último que tocamos, si no me equivoco, el día de la semana pasada. ¿Ok? Ah, en tercer lugar, o punto número C, eso no lo hemos tocado todavía, ¿no? C. C o 3 o rayita o antedisco, póngale lo que quieran. ¿Tá? Convierten en libertinaje la gracia. Convierten en libertinaje la gracia. Judas, capítulo 1, versículo 10 y 11. Judas, capítulo 1, versículo 10 y 11. Es Judas, sí. Ok, este es uno de los pasajes que a mí me gusta mucho, aunque no lo enseño mucho. Y estoy con ganas de enseñarlo, pero enseño tantas cosas que de pronto no las enseño. No sé si le ha pasado a ustedes. ¿Ya? Entonces, tiene un paralelismo muy rico con los dos, o capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que eso sí yo lo enseño bastante, pero siempre estoy corriendo con las enseñanzas. Ok, pero acá tenemos, cierto, esto de convertir en libertinaje la gracia. Y surgen varias preguntas que yo quiero que ustedes anoten. Una de esas preguntas es, ¿por qué un movimiento podría confundir o cambiar la gracia por el libertinaje? Repito, ¿por qué un movimiento podría cambiar o confundir la gracia por el libertinaje? Y la otra pregunta que necesitamos respondernos es, ¿qué es el libertinaje? Ok, este concepto libertinaje se aplica muy bien a través de todos los tiempos nuevamente. Y en este siglo, y me gusta usar este refrán, porque creo que no voy a vivir al siglo siguiente si Cristo no viene, tengo como una convicción interna que no voy a llegar al siglo XXII. La Bibi se ríe como diciendo eso. Obvio, ya. Está difícil, ¿no?
Y creo que la mayoría de ustedes tampoco, así que no se rían mucho, ¿ya? Tampoco van a llegar al siglo XXII, así que entonces lo uso con autoridad, este refrán que lo estoy repitiendo frecuentemente, más que en ningún otro siglo de la historia, más que en ningún otro siglo de la historia, el libertinaje es una expresión contemporánea actual que me recuerda a mi barrio, me recuerda a mi calle, me recuerda a mis amigos, me recuerda a mis andanzas de juventud, me recuerda a esa etapa de mi vida, ¿no? Ya libertinaje, aunque está aquí, fue escrito hace más de 2000 años atrás, sigue vigente, sigue en la actualidad, ¿no? Entonces, es una práctica común en estos tiempos y por ser práctica común es digna de ser considerada. Necesitamos entender qué es el linaje, perdón, el libertinaje, ¿ya? Una persona libertina es aquella que le da rienda suelta a sus deseos. Una persona libertina o que practica el libertinaje, porque no sé si existe la palabra libertina, ¿ya? Una persona que practica el libertinaje es una persona, cierto, que le da rienda suelta a sus deseos. No tiene límites. Y esto de no tener límites se puede confundir con la libertad, cosa que lo vamos a tratar cuando hablemos del último punto de la verdad. Se puede confundir con libertad. Entonces ya vemos un punto climático y crítico entre la libertad y el libertinaje. ¿Ya? Sin embargo, hay una gran diferencia, porque la libertad, ¿cierto?, es algo que Dios ha pregonado para nuestras vidas a través de toda la historia de la humanidad, desde el día que el hombre cayó en el huerto del Edén. Y la libertad está basada en la verdad, ¿no? Sin embargo, el libertinaje es el exceso humano, ¿cierto?, que va contra lo establecido por Dios. El libertinaje es el exceso humano que va en contra de lo establecido por Dios. En la actualidad hay una fuerte campaña por normalizar los excesos. Ya en la actualidad hay una campaña por normalizar los excesos. Entonces, por ejemplo, yo veía una redefinición, ¿cierto?, en el manual de enfermedades mentales, que no me acuerdo bien cuál es su nombre, o uno de ellos, ¿no? Antiguamente ya el alcoholismo era alcoholismo, ya una persona alcohólica era una persona que tomaba, punto. En la actualidad, ¿cierto? Se separa, por ejemplo, lo que es un alcohólico enfermo y una persona que toma unas copas de más. Una persona ya que tiene la tendencia a tomar excesivamente. ¿Da? Y esto se redefinen estas cosas con la falsa impresión de querer guardar la dignidad de las personas. ¿Ya? Se redefine, por ejemplo, el concepto de barrios, por ejemplo, pobres, ¿no? Ya no se le habla de barrios miserables, ya se habla de barrios periféricos, ya, o de barrios, no se habla de barrios pobres, miserables, porque miserable suena feo. Entonces, ¿ah? Carenciados, se habla de barrios carenciados,
que al final son miserables igual. ¿Está? Entonces, hay una redefinición con la intención de guardar la dignidad, pero a la vez esas redefiniciones, y eso lo pongo como ejemplo, no estoy diciendo que literalmente la redefinición de carente, ¿me entiende?, te lleva por el camino malo, en ninguna manera, quizás te puede ayudar, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando esas redefiniciones tienen como objetivo abrir la puerta a los excesos? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, personas desnudas en la playa, cosa que en la moralidad humana en el siglo pasado, bueno, a principios del siglo pasado, porque después ya a mediados ya cambió la cosa, ¿no? Ver a una persona desnuda era aberrante, era una ofensa, ¿ya? Y la ley penaba con algo que se llamaba cierto impunidad, no era impunidad, una persona, claro, pero era como cierto atentado al pudor, así se llamaba, atentado al pudor. Y ese atentado al pudor, cierto, era penado. En la actualidad, no, ¿ya? En la actualidad, el atentado al pudor se ha redefinido. Dentro de playas, por ejemplo, ya hay playas que literalmente son playas nudistas. Vaya ahí y ande como Adán y Eva. Y en las playas comunes y corrientes, cada vez más, ¿cierto? Están desapareciendo los trajes de baño. O sea, no es que hayan desaparecido literalmente, pero cada vez están más chiquitos, ¿ya? Más chiquitos. Que aquellos, y se ríen, ¿no? Que aquellos que todavía tenemos un poquito, ¿cierto? De como, de pudor, tratamos de mirar al cielo, ¿no? Ya, y adorar al Señor. ¿Tá? Hay personas que literalmente ya ni siquiera están yendo a la playa o van en un horario que no sea tan peligroso. Nosotros vamos a una playa, ahí en la laguna, que todavía ya hay cierto grado de pudor, aunque ya está perdiéndose realmente. Entonces, esta campaña, cierto, ya lo que era un escándalo en cuanto a prácticas sexuales, ya no lo es. ¿Tá? Se considera cierto un pensamiento medieval, un pensamiento religioso, un pensamiento fundalista, un pensamiento retrógrado, si es que se menciona realmente así, el considerar que la prostitución ya sea algo inmoral. En la actualidad las leyes defienden, cierto, el trabajo social, el trabajo de la prostitución, ¿no? Es conocidas como trabajadoras sexuales, tienen sus leyes, tienen su protección, tienen su cuidado. Si hoy en día alguien dice lo contrario, es la persona que dice lo contrario que puede ser llevada a la cárcel. ¿Ok? Ya la doctrina de la gracia que nos enseña el apóstol Pablo puede ser mal interpretada y conducir a una persona, ya, cierto, a considerar o reconsiderar estos cambios como algo que no es tan malo. ¿Tá? Y es allí donde existe un hilo muy fino entre cambiar la gracia por el libertinaje. Y de hecho, algunos de ustedes aquí dentro de esta sala pueden llegar a pensar ya, ahora, en este tiempo, que no es tan malo reconsiderar y redefinir para no lastimar a las personas. ¿Ya? Entonces confundimos. Todo comenzó, ¿cierto? Con esto de, ok, amamos, ¿cierto? Amamos al pecador, pero odiamos el pecado. ¿Escuchaste eso? Amamos al pecador y odiamos el pecado. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo el pecador puede sentirse amado haciéndole la observación de que tú odias su pecado. ¿Me explico? Te repito la idea. ¿Cómo un pecador puede sentirse amado
haciéndole saber que tú odias su pecado. Tú eres homosexual, yo te amo en el amor del Señor, pero tu práctica es asquerosa y te vas a ir al infierno si tú practicas esto. ¿Dice la Biblia eso o no lo dice? Lo dice, pero yo te amo, pero te va a ir al infierno. ¿Lo estás amando si le estás diciendo que si sigue practicando eso se va a ir al infierno? Sí, muy bien, sí, pero hoy en día no se lo decimos. ¿Por qué no se lo decimos? No se lo decimos porque hay una presión social y hasta nosotros hemos llegado a considerar que está mal. Está muy mal decirle a una persona que si sigue practicando eso se va a ir al infierno. Y yo me pregunto si la Biblia lo dice, si Jesucristo lo decía, si el apóstol Pablo lo enseñaba, ¿por qué puede ser negativo, medieval, retrógrado, carente de amor para nosotros? A no ser que haya una redefinición de la gracia, haya una redefinición del amor, haya una redefinición, ¿cierto?, de lo que es realmente, ¿cierto?, la verdad basada en el amor. Si yo acuso a una persona que habla de la verdad como un fundamentalista, como un conservador, como un patriarcal, yo no quiero identificarme con eso. Yo no quiero identificarme con eso porque socialmente no es aceptable. Alerta amarilla. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros, cierto, comenzamos a cambiar, cierto, nuestro pensamiento. Hoy estas cosas no son vistas como excesos. Al contrario, quien siga pensando así considera un retrógrado, cierto, a las personas con estas características. La doctrina de la gracia enseñada por el apóstol Pablo puede ser mal interpretada como un religioso fundamentalista. Hay ciertas condiciones que el mundo está poniendo. Con mucho respeto, queridas hermanas, y varones también, ¿no? Pero antiguamente, ya, ver a una persona con pantalones excesivamente apretados era considerado impúdico. Si se usa esa palabra, ya casi no se usa, ¿no? Pero era considerado así, ¿no? Los que vienen de iglesias tradicionales. ¿Cierto que era así? ¿No? En la actualidad, si yo, como varón, le digo a una señorita, cuídese, tenga cuidado con los pantalones que está usando, ¡ay, pervertido! Eres un pervertido. Porque nadie estaría mirando eso, nadie estaría preocupado de eso, a menos que tenga problema en esa área. Ups. Entonces, obviamente, yo no le voy a decir a nadie que se cuide de eso. Y socialmente me callaron. ¿Por qué me callaron? Porque soy considerado un inmoral, pecador, cochino, asqueroso, al pensar así. ¿Ya? Ahora bien, las estadísticas. Si realmente yo soy un pecador, cochino, asqueroso, ¿ya? Por pensar cierto de esa manera, ¿ya? ¿Qué hemos hecho para evitar la fornicación, el pecado, la inmoralidad dentro de la iglesia? La verdad es que no decirlo evita el pecado. Decirlo evita el pecado. No. Ninguna de las dos cosas lo evita. ¿Ya? Pero existe
el riesgo que haya una mala interpretación de la gracia. Porque yo no me quiero identificar con lo malo, ¿ya? Y ya les digo, yo no soy, la palabra patriarcal no es mala, ¿está? Judas ve tres inclinaciones en la conducta de los falsos maestros. Tres inclinaciones que necesitamos tratarlas. Y ahora sí que estamos perdidos con el punto A, B, C, porque ya ahora estamos. Tres inclinaciones. Y las menciona Judas el Bueno. Así hay que llamarlo porque Judas el Bueno pone el ejemplo de Caín en primer lugar. Entonces es un buen ejemplo para aquellos que estudian la Biblia. Es un buen ejemplo para entender cómo se está moviendo el mundo en este siglo. Es un buen ejemplo para entender cómo en la práctica del libertinaje, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, el libertinaje, ¿cierto?, tiene paralelismo con la actitud de Caín o con la vida de Caín. Por ejemplo, Caín sabemos que representa el espíritu errante. Dicho de una manera contemporánea, Caín representa el espíritu vagabundo, el espíritu de los vagos. ¿Tá? Y también nos recuerda mucho al barrio, curiosamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se aplica esto a los falsos maestros? El espíritu errante se define como aquellas personas que están en este mundo sin sentido de propósito. ¿Ya? No tienen metas claras. Un falso maestro puede tener propósitos totalmente negativos, ajenos a la voluntad de Dios. Cuando una persona es errante, también puede ser errante en sus ideas, sus enseñanzas, sus convicciones, sus ministraciones. Pueden hacer que las personas se pierdan en este mundo. Y no estoy diciendo que se pierdan, que se vayan al infierno, sino que se pierdan en el sentido de la vida. Existe otro peligro con respecto a los falsos maestros y este espíritu de Caín. Es que las personas en su naturaleza necesitan seguir a alguien o a algo. Y ya lo dijimos anteriormente. Por ende, si el falso maestro tiene convicciones equivocadas, tiene enseñanzas vagas, pero las afirma en su creencia vaga, porque hay enseñanzas vagas que se afirman en sus creencias vagas. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de inmoralidad sexual, no, es un pensamiento vago, de lucha emocional. Y como tiene lucha emocional, tiene crisis en cuanto a su conciencia, la manera de cauterizar su conciencia estableciéndolo como un patrón firme en su vida. Aunque pueda seguir luchando en su vida interior, la va a defender y otras personas la van a seguir. Y ahí se convierte en un falso maestro. ¿Ya?
Ahí se convierte en un falso guía, en un gurú ya de los vagabundos. Por eso hay un líder de pandilla. ¿Me explico? Por eso hay mafiosos que se hacen muy ricos. Porque toda persona necesita seguir a alguien o algo. Y aunque sea un vagabundo, aunque sea un perdido, con tener solo una idea convincente en su vida, puede convencer a otros. Hay un tipo que se está haciendo popular, en estos días salió ahí en los diarios, ya, que se hace llamar, o sea, su nombre es tal, pero se hace llamar Jesús. Y su esposa María Magdalena. Gracioso, ¿no? Ahora, te estoy hablando ahora, ¿no? Porque siempre hemos tenido a través de toda la historia este tipo de personas. Se cree que ya tiene miles de seguidores. Y tú dices, pero ¿cómo puede haber gente que pueda tener miles de seguidores y que por decir esas cosas? O sea, y yo lo miraba ministrar, porque hay un video, lo miraba ministrar, y las personas tienen las mismas manifestaciones que cuando uno ora por liberación. Entonces hay un poder espiritual en su vida y tengo la impresión de que el respaldo espiritual produce convicciones en la gente. ¡Opa! Entonces ya no es tan loco. Porque tú podés seguir a una profeta y tú estás convencido de que realmente está sirviendo al Señor. Y puede ser bruja. Entonces, el maestro errante, ¿cierto?, capta la atención de personas que son vagas en el mundo de las ideas, que son inconstantes en su búsqueda del Señor. Una persona que no busca la verdad, pero que tiene necesidad de tener convicciones en su vida, tiene comezón, dice el apóstol Pablo, de oír cualquier cosa, de seguir cualquier idea. Por eso dice, han seguido el camino de Caín. Caín construyó lejos de la presencia de Dios. Y levantó una generación que no buscaba a Dios. Caín construyó lejos de la presencia de Dios y levantó una generación que no buscaba a Dios. Caín levantó una nueva sociedad, una nueva cultura. Caín levantó un nuevo sistema de creencias, lejos de Dios. Estableció sus músicos, sus artesanos, sus sacerdotes. Escribió su propia historia. Por generaciones, las mentiras en las cuales se construyó esa sociedad se transformaron en verdad, porque existe una tendencia natural humana, que cuando las mentiras se perpetúan en el tiempo, se transforman en verdad y van creando convicciones mentirosas, ¿no? Caín se transformó en un patriarca, héroe para esas generaciones. Y tú puedes leerlo, ¿no? Leerlo. De hecho, Tubal Caín, que nació tiempo después, usa como ejemplo a su ancestro Caín, ¿ya? Defendiéndolo. Y dice, si Caín, cierto, 7 veces será castigado quien lo dañe, 70 veces 7 va a ser, cierto, castigado Tubal, a quien quiera dañar a Tubal Caín, parafraseando un poco el pasaje bíblico. Quiero que me entienda cuál es el poder que existe de una generación extraña
que tiene convicciones extrañas. Entonces, seguir el camino de Caín no es, siguió el camino de Caín, pobrecito, anda recogiendo basura en la calle porque es un vagabundo. No me entiendan. Cuando hablamos de vago, aunque eso también se aplica, hablamos también de vago ajeno a la verdad de Dios, errante de los caminos del Señor, perdido de la verdad de Dios. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuántas personas hay que incluso van a la iglesia? Están en juventud con una misión, pero se levantan atormentados en sus ideas, ¿ya? Y no afirman sus convicciones en la verdad del Señor. El apóstol Pablo va a escribir a la iglesia en Tesalónica: no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni por carta, ni por espíritu, acerca de la venida del Señor. Como diciendo, no dejen de mirar al Señor y la verdad que han aprendido. Una persona inconstante en sus caminos, por naturaleza, puede caer en el camino de Caín. Está buscando en quién creer, está buscando a quién seguir. Queridos maestros, apóstoles, profetas, ustedes tienen que conducir a las personas a enamorarse de Jesús, no de ti. Tienes que conducir a las personas que se enamoren de Jesús, no de tus ideas, no de tu teología, no de tus convicciones, porque existe el riesgo que tus convicciones estén en la plataforma del engaño. Amén. Está claro, ¿no? Porque a veces uno lee el pasaje y no profundiza. Sí, que siguieron el camino de Caín. ¿Y qué significa si quieren matar a Abel? ¿No hay que matar a Abel? Sí, también. ¿Ya? Yo no estoy siguiendo el camino de Caín porque nunca maté a una Abel. No. Estamos hablando de enseñanzas. Estamos hablando de falsas convicciones. Estamos hablando de un falso camino. ¿Ok? Vamos a parar por aquí y mañana vamos a seguir. Ya, está bien el reloj, ¿no? Ya, vamos a seguir con Balaam y también con Coré, ¿no? Si no me equivoco, el tercero es Coré. ¿Ok? También tienen mucho que ver con esto de las falsas convicciones. Tienen mucho que ver, ¿cierto?, con ese espíritu interior. ¿Tá? Por eso están en un libro que habla sobre los falsos profetas. Por eso están en un libro que habla de los falsos maestros. ¿Ya? O sea, es obvio, hemos aprendido a leer los pasajes en su contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Padre, queremos darte gracias por estos libros maravillosos, Señor, que a veces son tan pequeños, Señor, que los dejamos ahí. Pero hay tanto que considerar y aprender. Señor, y es curioso que precisamente los últimos libros de la Biblia tienen un fuerte énfasis, un enfoque hacia los falsos profetas, los falsos maestros, los anticristos. Por alguna razón, Señor. Y nosotros queremos estar conscientes de tu revelación. Y también queremos que a través de esta palabra tú nos ayudes a establecer
patrones de conducta, convicciones firmes en ti, para no caer y seguir el camino de Caín. Tú eres la verdad, Señor, y tú eres la vida. Y en estos tiempos queremos seguir diciendo que te amamos y que la gracia no es una ocasión para pecar o ser un errante en el mundo de las ideas. Señor, gracias por tu presencia. Recibimos tu bendición y a la vez te bendecimos y te amamos, Señor.